estamos de vuelta en Cátedra Médica hoy miércoles 14 de mayo, año 2025, y son las 11:43 en todo el territorio dominicano. Cada miércoles nosotros tenemos una cita, y la cita es con cardiología. El doctor Ángel González Medina nos acompaña y pues nos trae cada miércoles la posibilidad de usted mejorar su condición de salud, su vida. ¿Cómo? Bueno, aprendiendo todo lo que hay que saber. Usted puede llamarnos al 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Liz. Doctor, a mí me llama la atención y lo veíamos cuando colocamos las tablas con el establecimiento de los riesgos, ese riesgo bajo que marcaba en verde, ese riesgo moderado en amarillo y el riesgo alto en rojo. El hecho de que un paciente, luego de establecerse esta medición del riesgo, pues se arroje de que tiene un riesgo bajo. ¿Eso quiere decir que ese paciente debe descuidarse de su salud cardiovascular, debe tener un seguimiento igual que otros pacientes? Vamos a aclarar esa parte porque quizá la gente dice, no, yo tengo un riesgo bajo, yo no tengo que pasar por el cardiólogo. No, todo lo contrario. Okay. Yo creo que cuidarse más, igual o más, para evitar que su riesgo se eleve. Exacto. Porque hay un factor que no lo vamos a poder modificar, que es la edad. Y con el la sexo, edad, ¿verdad? Exacto. Y con la edad, el riesgo va aumentando. Ajá. Sí. Lamentablemente es así. Si no tengo a mano, doctor, me pasa a mí, por ejemplo, que estaba intentando calcular mi riesgo cardiovascular, pero no tengo a manos ni tengo análisis recientes de mi colesterol en sangre. Cuando me los realicé hace quizás algunos meses, estaba en niveles normales. Pero si no los tengo a mano ahora, doctor, ¿por qué puedo sustituirlo o cómo puedo pues manejar los datos correctos para establecer mi riesgo cardiovascular? Bueno, básicamente podría usar el que tenía anteriormente. Ah, ok. Para el europeo. Los últimos análisis. Ah, bueno, los últimos análisis, claro. Y el europeo por los colores. Inclusive hay una gráfica Ajá. Que la gente también puede ver en imágenes cuando entra al buscador. Al buscador Ajá. Para los riesgos, la gente que tiene riesgo bajo y riesgo muy alto. En Europa también hay dos gráficas que también se utilizan dependiendo de la edad del paciente. Uh-huh. Hablábamos del factor de riesgo que puede ser modificable, que tiene que ver con tabaquismo. Si tenemos un paciente que fuma, pero realiza actividad física, o sea, tiene factores contradictorios ahí, o sea, no es sedentario, pero fuma. ¿Cómo poder orientar a esa gente que quizás dice, no, pero yo hago ejercicio y yo estoy en salud, eso es un cigarro al año que no hace daño, dice la gente? Vamos a ver. Bueno, el problema es que el tabaco es un factor de riesgo muy importante, Ajá. muy trascendente. Entonces, lo que se recomienda es dejar de fumar. ¿Por qué? Porque al cabo de 5 años, ese riesgo va a disminuir de manera importante. O sea, solo con dejar de fumar. Los efectos negativos del tabaco a nivel cardiovascular se van a modificar de manera importante, incluso más que el riesgo a nivel respiratorio. Y de eso hablamos aquí en una ocasión precisamente. En la medida, mientras más tiempo pasa en haber dejado de fumar, mejor serán los resultados, menor será el riesgo. Claro. Claro que esa es la idea de nosotros, pues, desarrollar este programa del día de hoy, que usted pueda tener el conocimiento de cuáles son esos factores, que usted pueda aprender las alarmas y entonces poner atención a esos factores que ya usted identifica que son factores que pueden modificar y que elevan el riesgo de padecer un evento cardiovascular. Fíjate, este calculador de riesgo, aunque no es el que se aplica a nuestra población, pero es una herramienta que tenemos a mano. Yo insisto que todo aquel que tenga un celular a mano pudiera bajarlo. Eso es todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Claro. Bajarlo, tenerlo, inclusive usarlo como un elemento de educación a su propia familia. Así es. Y a sus amigos. Doctor, vamos a seguir haciendo simulaciones. Dame un paciente, Lizania. ¿Hombre o mujer? Mujer. Mujer. Dime edad. 38. 38 años. Vamos arriba, 38 años. ¿Qué presión? 110. 110. Una mujer
Muy sana. Entonces, colesterol. Póngalo ustedes. Colesterol. El No, colesterol lo ponemos nosotros. Póngalo ustedes, el colesterol. ¿Cuál es el promedio de la mujer de esa edad, doctor? Exacto. ¿Usted encuentra? Con una presión arterial normal. Normal, por 150. 150. Ajá. 150. ¿Y el HDL, doctor? 45. 45. Entonces, le ponemos que su presión recibe tratamiento. No recibe tratamiento. ¿Diabética? No, Tampoco. ¿Fuma? Tampoco. Tampoco. Entonces tenemos una mujer de 38 años, 110 presión sistólica, ¿verdad? Sí. Colesterol 150 y colesterol HDL 45. Y vamos a calcular entonces para ver cuál es el riesgo de esa mujer. En el 0.4. suelo, en el suelo. Ahora, 0.4. a esa misma mujer ponle. No, espérese, van a poner si Sí, es sí. hombre. Espérese. No, Para que ustedes bueno. van a poner Sí. con todos esos datos que es Pero hombre. aprovecha ahí la mujer ahí. Por no tiene eso. que cambiar el sexo. No. Ya, ok. Más o menos igual. Perfecto. Más o menos igual. Entonces, hombre. ¿qué vamos a hacer a esa misma mujer? Usted decía, doctor, Ok. Entonces vamos a ponerle un colesterol de 220. 220. Con la Fíjense. misma edad, Sí, con la misma edad. un Con la- HDL. 0.4 tiene, ¿verdad? Exacto, Pero el colesterol total de 220. 220 Con un HDL en 35. en 35. 35. Ok, entonces, Fumadora. ¿y la vamos a poner que fuma? Sí. Vamos a ponerla primero sin fumar. doctor. Ponlo sin Vamos a ver sin ponlo fumar. sin fumar. Entonces, ahí sube a 1.3, ¿verdad? Todavía está bajito. Sí, claro. Pero vamos a ponerle que es fumadora, dice Sí. usted. Sí. Vamos a ponerle con esa edad, 38 años de edad, vamos a ver entonces qué pasa. Ay, mi madre. ¿A cuánto se triplica elevó? A 5.2. Uy. O sea, con el hecho de ser fumadora. Ponle ahora 48 años a esa misma mujer. A esa misma mujer, Con 48 años. Dice nuestra Y ya debe ser calculadora de menopausia. riesgo. Sí, ya tiene. Pero tiene la presión normal, Normal. 48 años, Sí. con colesterol elevado y Fuma. fuma. La fumadora. Entonces vamos a ver. Aquí dice, se mantuvo más o menos igual, doctor. 5.1, Ok. 5.1, Con 10 años de diferencia. Exacto. Ok. 5.1. Pero vamos a poner esas características. Ahora sube la Fumador. presión. Ya con 48 años se pone la presión Doctor, alta. Una persona, una mujer con Ajá. 48 años, pero vamos a poner que es hombre. De 5.1 vamos a ver qué pasa si es Con todo hombre. El Entonces, doble. El doble. 8.1. Ay. Exacto. Doctor, pero y vean acá, pero se la ¿Qué es lo que cogieron, pasa? se la La cogieron edad, con nosotros. La edad. Pero a esa misma mujer ahora ponle, A la mujer. porque entonces. yo quiero que tú veas que la mujer joven también, que es, Claro. además de fumadora, Diabética. es, Esta es diabetes. Esta es no, es esta- hipertensa. Ponle que es hipertensa. Ajá. Le vamos a poner entonces 150. Sí. 150. Vamos a ver si alcanzamos la. 9.1. Exacto. Pero fíjense Sí, que se levanta. la edad ¿Cómo? le sigue protegiendo. sobre Claro, todo. le sigue Claro. protegiendo. 48 años. Vamos a Claro. poner que esa mujer, ¿verdad? Tiene 55. Hipertensa. Y vamos a ponerle que tiene entonces 55 años. Sí. Y ahí Entonces, está la menopausia también. ya ahí hay menopausia. Entonces, ahí sube a 11. Uy, Exacto. Ahí sube a 11. Y Interesante. si le agrega diabetes, entonces tú vas viendo Si cómo le va agregamos aumentando. diabetes, entonces. Ajá. Y entonces la ventaja de todo yo esto, quería- Mauri, es sí. que con el ejercicio que estamos haciendo, que entonces la persona va a ver que cuando su colesterol baje Ajá. a El riesgo 140, baja. que no se lleve de que le diga a ningún médico que está bajito, Ajá. ¿eh? Que esté en 140, 130, que dejó de fumar, que ya tiene varios años que dejó de fumar. O sea, ya no es un recién fumador, hace 3 años que dejó de fumar, por ejemplo. Sí. Ya no es fumador. Tú vas a ver que eso va a cambiar de manera drástica. La obesidad, doctor, ¿qué peso tiene? La obesidad no está dentro del calculador de riesgo porque en principio no estaba. Pero entonces, si es obesa, aumenta el riesgo. Claro. ¿Entiendes? Si es una mujer joven y está usando anticonceptivos, aumenta el riesgo. Si es una mujer joven, que ahora veremos en el futuro cuando comiencen a salir los otros datos, ¿qué Ujú. pasó a los que tuvieron COVID? ¿Qué Ujú. pasó? Y si el COVID fue agresivo o no, ¿qué pasó? Son conclusiones que vamos a sacar en los próximos años. Claro. ¿Entiendes? Sí. Porque es un factor de riesgo que no es permanente. Es Sí. un factor de riesgo que fue temporal y que probablemente no vuelva. Y Exacto. ojalá no vuelva.
Entonces, doctor, por ejemplo, nosotros que entramos dentro de la categoría de raza otros o afroamericanos. Exacto. ¿A cuál de las dos? Ahí tenemos el problema de que porque de que hay una mezcla fuerte. Ahí somos hispanos. Por eso ese calculador pierde un poco de uso en nuestra etnia. Pero, ok, pero usted... Ahí tú usas el de Framingham. Tú puedes usar Framingham. Sí. Porque ahí estaba incluido hispano y todo. Pero en esos calculadores de Estados Unidos, no sé por qué dejaron eso. Poner otros. Sí. Por eso se pone otros. Ahí Sí. estamos nosotros, somos los hispanos. Sí. Pero el factor de riesgo, por ejemplo, para personas que son fumadores, diabéticos y hombres, sin control de la presión arterial, sin control del colesterol, aumenta exponencialmente. Y usted puede darse cuenta, usted perfectamente puede hacer este ejercicio con este cálculo, esta calculadora que está en todos los buscadores. Usted busca a sí mismo calculador de riesgo cardiovascular. Sí. Aquí tiene la sigla. Pool de cohortes. O el pool de cohortes. Y usted le introduce esos datos y usted puede saber perfectamente cómo anda, el riesgo que usted tiene y cómo entonces controlar eso, porque si esa presión está alta y usted la puede controlar. Pues por ejemplo, mira, en Colombia, el año pasado ya ellos tienen su calculador de riesgo, porque ellos han participado en 2 grandes estudios donde se ha hecho este cálculo ayer estaba precisamente viendo una conferencia virtual que estaban dando ellos en Jamaica, para Jamaica, porque es un calculador que pudiéramos nosotros utilizar, porque nos parecemos más los colombianos. Doctor, fíjese, mire lo que... Tendremos que pensar en eso también, y que ellos incluyen otros factores de riesgo como la pobreza. Ya, doctor, pero mire, acabo de ver algo. La escolaridad, por ejemplo. Acabo de ver algo interesantísimo. Hombre, 55 años, 120 de presión arterial, recibe tratamiento, es diabético y fuma. Si fuma, el riesgo que tiene por el hecho de fumar, oigan bien, oigan esto, le damos a calcular el riesgo que tiene cardiovascular de usted de sufrir un infarto, usted sufrir un ACVS de 30%. O sea, riesgo alto. Sin embargo, vamos a quitarle que dejó de fumar. Liz, mira, a un paciente de 55 años, controlada su presión 120, pero fuma 28.9, eso es 30 prácticamente. Si le quitamos el cigarro, usted deja de fumar y lo calculamos, baja a 16.4. Bajo un riesgo para intermedio. Para que la gente entienda el tema del tabaquismo. 30% ya riesgo muy alto. Muy alto. Claro. Y mira cómo te da aquí en la tabla, te da riesgo muy alto, como se dice. Sin embargo, el dejar el tabaco, entonces te deja en riesgo intermedio. Y pudiéramos entonces seguir jugando con todo esto. Sí. Exacto, porque si ahí tiene el colesterol en 220, pero si le ponemos un colesterol en 140, por ejemplo. Un HDL 45. Un HDL de 45, que ese, mientras más alto, es mejor, ¿verdad que sí? Seguro. Entonces, fíjate que baja a 8. ¿A 8? Baja a 8. ¿Bajo a riesgo bajo o intermedio? Está en intermedio. Intermedio bajo. Así que usted puede jugar con estos recursos que tenemos hoy día, ¿verdad? Para usted ver y calcular su riesgo cardiovascular. Gracias, doctor, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por permitirme una vez más estar aquí y sobre todo agradecer que la población esté pendiente y que esto puede ayudar muchísimo. Yo creo que esto... Claro que los que van a ver este programa, que sé que hay varios que lo van a ver porque vi 2 pacientes hoy que me dijeron que estaban enterados y yo creo que ellos mismos van a ayudar mucho con esto, que esto se multiplique. Así es. Gracias, señores, por estar cada mañana en esta cátedra médica y mañana será otro día.